que tenemos en estos 40, de 43 al 48, 5 versículos que aunque parecen muy pequeños, hay una gran profundidad en ellos, ¿cierto? Recordemos, Jesús a quién hablaba, a los judíos. Muy bien. ¿Los judíos sabían sobre el amor? Sí. ¿Cómo era el concepto de amor? Limitado. ¿Por qué limitado? Porque los judíos solamente amaban judíos. Los judíos no amaban samaritanos, por ejemplo, los samaritanos que eran judíos, que se habían casado, que se habían relacionado con otros pueblos en esa época de la diáspora. Entonces nosotros nos damos cuenta de que, no, ya los judíos no contaban con ellos. Ya hemos hablado que ni por tierra de samaritanos entraban, que daban una vuelta muy grande para ellos poder ir de Judea a Galilea, ¿cierto? Que también estuvimos viendo que la actitud que se asumió y que fue parte de lo que se habló con la mujer samaritana y salió a relucir todo ese concepto de que ustedes adoran a Dios de una manera y nosotros adoramos a Dios de otra manera. Muy bien. Entonces, cuando Jesús empieza a enseñar y habla, y por ejemplo habló con la samaritana y viene hablando, el pueblo de pronto, y al escuchar estas palabras de Jesús, amen a sus enemigos, quedan asombrados, porque el pueblo de Israel había sufrido mucho de las naciones que le rodeaban. Las naciones que le rodeaban eran naciones que no confesaban la misma credo de los judíos, no creían en el Dios de los judíos, estuvieron atacando por años a los judíos, y fuera de eso Dios les dice entonces que amen a sus enemigos porque ellos sí tienen enemigos. Yo les he dicho muchas veces, en mi concepto, yo creo que yo no tengo enemigos. Si alguien nos tiene como enemigos, es esa persona. Nosotros no tenemos enemigos. Entonces cuando muestra esto, es algo que el Señor voltea la hoja a lo que ellos están pensando. Recuerden que en el 5:20 les digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y en el texto que leímos, en esta porción nos va a hablar que para que seamos hijos de Dios. ¿Cómo así? Entonces uno no es hijo de Dios cuando lo recibe a Él. ¿Se acuerda el concepto que terminamos de decir esta tarde? Nosotros no lo hacemos para agradar a Dios, sino para tener a Dios, para recibir a Dios, sino porque tenemos a Dios. Ahí nos vamos a introducir. Entonces el 43, que dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, está hablando acerca de eso. Y el concepto de amor al prójimo, aunque acabo de hablar de lo que ellos estuvieron viviendo, acerca de sus otras personas, porque ellos pensaban el prójimo es mi hermano. ¿Quién es mi prójimo? Mi hermano. Mi prójimo es el que es del pueblo judío. El que no es del pueblo judío no es mi hermano. Bueno, yo lo veo hoy en día y en movimientos cristianos radicales, que son ya como tipos sectarios, en donde si usted no pertenece al grupo de ellos, al grupo cristiano de ellos, no sé si decirle a la secta cristiana, es porque dicen solamente aquí en esta denominación cristiana y salvación. Los demás no tienen salvación porque no son tan santos como nosotros, no visten como nosotros, no hacen como nosotros, no ayunan como nosotros. Es una especie de concepto fariseico, y me disculpan que lo diga de esa manera, pero es ese pensar en nosotros mismos, ¿cierto? Jesús va a tumbar eso. Y si hemos traído eso de allá, tenemos que tumbarlo en nuestras vidas. Levítico 19:18 dice de la siguiente manera: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces el texto mostraba que era a los hijos de tu pueblo, ¿cierto? Pero habla de no dice aborrece a tus enemigos. Es un concepto de la ley del amor, se daba más en el pueblo de Israel, ¿cierto? Ese odio que había en el pueblo judío no era normal. Habían varios factores que ayudaron como a alimentar ese odio que ellos sentían hacia esas naciones. ¿Por qué ellos sentían tanto odio hacia las otras naciones? ¿Por qué esa actitud de ellos? Uno, recuerde que Israel, en algún momento, cuando Dios los manda a conquistar la tierra prometida, fue mandado a destruir sin misericordia a todos los que estaban en Canaán. Entonces a los cananeos
y todo lo que ellos tenían como objeto de culto, Dios lo manda a destruir. Por allá en Génesis 23, 24 y el versículo 31, en el capítulo 34, en Números 31 y en Deuteronomio 7. Entonces están estos momentos en que Dios les dice que entran en esas tierras, no van a imitar nada de lo que ellos hacen y que acaben con todo lo que encuentran en ese lugar, que fue en el tiempo de la conquista de Israel. Ahora, no solamente Dios les prohíbe y manda a acabar con todo para conquistar la tierra prometida, y tenía un objetivo, no, que esos pueblos venían del paganismo, tenían cultos paganos, y si ellos se casaban con mujeres de allá, pues sucedería eso. Recuerde que por allá Jacob, una de las dificultades que tuvo con su suegro fue que sus hijas habían traído sus ídolos, los ídolos que tenían en aquel lugar. Entonces por eso Dios les decía que ellos no podían contaminarse con otros pueblos en su momento. Recuerda que hace unos días les hablé acerca del alimento, ellos eran nómadas y había prohibición de ciertos alimentos porque les iban a afectar, pero cuando ellos ya llegan, escuche esto, cuando llegan a Roma y en el Imperio Romano ya hay alcantarillados, entonces mire que ya hay hasta baños públicos, y entonces en Hechos de los Apóstoles, en una doble enseñanza, primero para enseñar que la gente que no es del pueblo de Israel podía ser aceptada por el Señor, por allá en la casa de Cornelio, ¿se acuerdan? Entonces el Señor le muestra primero a Pedro y le dice, tranquilo, mata y coma estos animales, de estos animales no podemos comer. Y alguien dirá, no solamente hablaba era de no contaminarse con otros pueblos, y Dios ya sí les dijo que trabajara con gentiles. No solamente ahí, porque ya en el concilio de Jerusalén, capítulo 15 del libro de Hechos, ya Dios permite, ya hay una reprensión de comer todo tipo, cierto, pero que no se abstuvieran de animal ahogado y de sangre. Era lo único que Dios les prohibía en ese momento. Muy bien, bueno, entonces en el capítulo 34, tal vez ese sí lo voy a leer, versículo 12 del libro de Éxodo. Entonces ya nosotros vamos a mirar Éxodo capítulo 34. Es donde Dios les prohibía a ellos unirse, aliarse con ellos. Versículo 12. Guárdate, eso fue una comisión que Dios les da cuando los lleva a ese lugar. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, dice las Sagradas Escrituras, para que no sea tropiezo en medio de ti. Entonces ya aquí está mostrando esta posición de que ellos no podían hacer alianza, pero hasta el versículo 16 va a ir hablando esto, que dice, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios es celoso. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicarán sus hijas en pos de sus dioses, y harán fornicar también a los hijos en pos de los dioses de ellas. No tierras dioses de fundición. Acabamos de hablar de la situación que le pasó a Jacob, y mire que aquí también nos está hablando que al unirse con esos pueblos sucedía eso. Entonces esa era la posición que ellos tenían, y no nos juntimos con otro pueblo, nos juntamos con otro pueblo y nos contaminamos. Dios les dice, entren a esa tierra, destruyan todo. También les dice, cuidado, porque si esos pueblos llegan, las hijas de ustedes van a empezar a tener esta condición. Entonces yo ahora hablaba de un concepto muy sectario que puede tener una comunidad cristiana o algo, y es, no, los santos somos nosotros, los de allá no son santos, los de allá no son santos, por Dios. Es porque es en ese grado de, no, es que nos vamos a cuidar en pureza y eso, y no se han dado cuenta que aún así están pasando por encima esto que está hablando el Señor Jesucristo en el capítulo 5, versículo 43 al 48, del amor, que aunque los judíos tenían ese concepto de separarse de los otros pueblos y tener eso y ese celo que a ellos les manifestaba, ya el Señor les estaba diciendo, venga, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen. Ay, Dios mío, cierto. Pero estamos viendo por qué es antitético el mensaje de Jesús a lo que ellos venían creyendo del judaísmo. Otra cosa, fuera de que ellos formasen alianza con ellos, es que, por ejemplo, los ejércitos
de Israel siempre fueron usados como instrumentos de ira de Dios. ¿Cómo manifestaba Dios su ira contra esos pueblos? Mandaba al pueblo de Israel a ejecutar. Usted va a mirar, por ejemplo, en el capítulo 31 de ese libro de Éxodo y va a encontrar cómo es que Dios manda, da ese concepto tan fuerte hacia otros pueblos. Bien, pero no solamente sucede en ese caso, porque uno va a mirar muchos textos, aún en los libros de los Salmos, en donde la Biblia habla de aborrecer al enemigo. Y los Salmos fueron instruidos por el Espíritu Santo, ¿cierto? En ese momento, con un propósito definido. Entonces, en ese caso, les hablaba mucho de aborrecer a sus enemigos. En el Salmo 18, 37 lo habla. Salmo 55, 59, 55, perdón, del 8 al 15 lo habla. En el Salmo 69, 22 al 28 lo habla. En el Salmo 139 del versículo 21 al 22 sigue hablando acerca de tener de hablar de los demás pueblos como enemigos. Entonces la actitud nacional, para que entremos en este contexto de lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar en este texto, era que ellos aborrecían a los enemigos. La ley de Moisés tenía un propósito para el pueblo de Israel, que era la protección de que ellos se contaminaran con los cultos paganos de los otros pueblos. Pero recuerde, esto que está pasando es provisional. Qué difícil, porque todo ese Nuevo Testamento le va a cambiar la mentalidad a los judíos de que solamente el pueblo de Israel era de Dios. Y dicen, no, es que ya los gentiles también están alcanzando la salvación. Y ya empieza el Señor a hablar a través de las cartas. Y hay dos cartas donde hay mucha exhortación contra ese concepto que ellos tenían de separación de esa manera, y que ellos a los demás pueblos no. Y si otros pueblos debían venir acá, antes eran prosélitos, y venga, actúen como prosélitos. Ustedes tienen que circuncidarse, tienen que guardar ciertas cosas de la ley de Moisés, pero si vienen a Jerusalén no pueden entrar al templo, no pasen del patio. Mire que en el caso de Pablo con Timoteo, fue con Timoteo, sí, que le tocó que le pidieron hacerlo sin circuncidar para poder entrar al templo o alguna sinagoga. Pero entonces vamos a mirar que el Señor va mostrando en el Nuevo Testamento, y por ejemplo en el libro de Gálatas, que es uno de esos dos libros, y el libro de Hebreos, es donde Dios es más contundente en su palabra, porque ellos no tenían que judaizarse de esa manera, ellos no tenían que hacer lo de los prosélitos. Es más, no tenían entrada directa al Señor. Ya en Hebreos dice que hay una entrada, el velo se rompe, y que todos nosotros, tanto judíos como gentiles, tenemos derecho a entrar a la misma presencia de Dios. Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, lo veíamos ayer, y como somos hijos de Abraham, pues tenemos derecho a que el Señor con nosotros. Es más, casi que Dios tiene una obligación con nosotros. Deténgase. Ya la cosa cambia, porque ya en el tiempo de la gracia, a mí me parece que la gracia es más dura que la ley, en un sentido, en el sentido humano y carnal, estoy hablando. Porque la gracia, yo estoy en la gracia y yo acepto la gracia de Dios, y la gracia de Dios me está llevando por un camino donde entiendo los principios de Dios. No están escritos en la ley de Moisés, sino que, como en hebreo lo va a decir y lo vimos en varios profetas, la ley de Dios nos la va a colocar en nuestros corazones, ¿cierto? A través de la palabra. Entonces, en el Antiguo Testamento era a la persona que descubrían en un acto de adulterio. En el Nuevo Testamento está acá. Si tú lo piensas, tu condición es tremenda. Entonces, espiritualmente yo tengo que tener completamente al Señor. No es la letra solamente, es el Espíritu de Dios el que va a guiar mi vida. Y si no estoy en esas condiciones, entonces mi condición no es la que debiera ser. Entonces mire que la ley, aunque era muy dura y nadie podía cumplir la ley, si una persona no ha nacido de nuevo, no es capaz de vivir como un hijo de Dios que ha nacido de nuevo. Muy bien. Entonces ellos tenían que tener esa separación, pero lastimosamente esa posición que les estoy contando, que ellos están viviendo, ha de colocarlos a ellos como si ellos fueran más santos que los demás. Ejemplo del legalismo. Porque el concepto legalista es ese. No es que nosotros somos los más santos, nosotros somos los más buenos, es que nosotros oramos más, ayunamos más, nos guardamos más, guardamos ciertos estereotipos,
porque somos los más santos. El corazón del hombre es lo que Dios está viendo. Y lo otro, claro, la Biblia me habla de conceptos bíblicos de modestia, de pudor, ¿cierto? Dentro de lo que es guardarme y separarme para Dios, y el concepto de santidad que nos va a dar el Señor en el Nuevo Testamento. Pero lastimosamente, el amor tiene que estar por encima de lo que sea, y yo no puedo juzgar, ni criticar, ni mandar al infierno a otras personas porque no guardan lo que de pronto puede ser un trato de Dios con mi vida. Escuché hace mucho tiempo a un hombre que decía que, bueno, en el concepto de él, yo no sé, en el de él sería un trato de Dios con su vida, no sé. Y él decía que la persona que usara perfume estaba en pecado. Que usaba perfume estaba en pecado, sí. ¿Pero por qué? No, porque una vez yo estaba orando y Dios me mostró que cada que yo me echaba perfume alimentaba mi vanidad. Entonces yo recomiendo mejor que la gente vaya a la parte de atrás de la finca y se eche el perfume de los abuelos, un limón. ¿De dónde sacó este muchacho esa cosa? En el caso de su corazón puede que Dios haya tratado con la vida de él. Y de pronto Dios puede sanar su corazón y eso no afectarlo, no sé. Pero lo colocó como si fuera un dogma, lo colocó como si fuera una norma, lo colocó como si Dios estuviera hablando de eso y buscaba en pasajes bíblicos y eso rebuscado. Ustedes saben que un texto bíblico se si yo no veo el texto y el contexto y todo lo que tiene que ver, pues yo puedo hacer que un texto diga lo que quiera. De hecho, la mayoría de grupos sectarios toman los textos bíblicos fuera del contexto y la gente tiene miedo de Dios o terror de Dios o temor de Dios porque han leído texto que los lleva a eso. Entonces, eso es algo peligrosísimo de toda esta parte. En Lucas 18 entonces, que es donde estamos en este versículo 9 al 14, va a colocar esa posición judía, porque ellos son hijos de Abraham, ¿cierto? Entonces, ese capítulo 18 va a hablar acerca de la actitud correcta delante de Dios y va a mostrarnos a un fariseo y a un publicano en estas condiciones. Entonces dice que eh, a unos que confiaron en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. ¿A quién se la dijo? Recuerda que las parábolas hay que interpretarla a la luz de qué? Del enunciado de la parábola. Si Jesús dice el reino de los cielos es semejante a, entonces, bueno, todo lo que voy a leer me está mostrando que así es el reino de los cielos, así se vive la vida cristiana. Pero si aquí me está diciendo a unos que confiaban en sí mismos como justos, se veían justos, ¿cierto? Y menospreciaban a otros, el ejemplo que estoy acabando de colocar, entonces les da esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, porque había un publicano, ¿cierto? Ayuno 2 veces a la semana. La pregunta es, ¿estaba en la ley que ellos ayunaran 2 veces a la semana? Eso era legalismo. Eso era en la costumbre de ellos, en la tradición de los judíos, en la tradición que los fariseos les enseñaban. Entonces debían ayunar 2 veces a la semana. No es bíblico, no es bíblico. Pero como él era más santo que los demás, tenía que hacer más que los demás. Entonces él le dice: Señor, aquí estoy, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, ¿cierto? Y el publicano estaba lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo. O sea, había una condición. No estoy diciendo que ser como el publicano, que de pronto la vida de un publicano era una vida de sustraer dinero, la vida del publicano era casi que vender al pueblo, la vida del publicano era venderse a los romanos. No estoy justificando la vida del publicano. Lo que estoy viendo, o creo que Jesús no lo estaba justificando, perdón, interpretándolo y viendo lo que él decía. Pero veo que si Jesús lo coloca es en la actitud de una persona que está en el pecado, porque el publicano reconoce, y mire lo que dice: ni alzaba los ojos al cielo, el otro miraba para el cielo descaradamente. Es que Dios me tiene que ver. Yo escucho muchas oraciones así: Señor, pilas pues, que es que yo ayuno, cuidado conmigo que yo diezme. Dios mío, este Señor, ¿quién es? Porque ninguno de nosotros, la justicia, ¿cierto? Si la justicia de nosotros fuera mayor que la de los escribas y los publicanos,
de los escribas, pues, escribas y fariseos, dice la escritura. Qué vergüenza, hermano, que alguien le hable a Dios de esa manera. Solo por la gracia de Dios. Usted y yo, si hoy estamos paraditos, solo por la gracia de Dios. Estamos paraditos, pero a diario Dios nos hace ver nuestra miseria. ¿O no? ¿Usted no siente que Dios le hace ver la miseria suya humana? Solo por la gracia de Dios. Ahí no hay más. Me gusta lo del fariseo, lo del publicano, perdón. Al igual que aquel hombre en la cruz, ¿cierto? Al que le decían que es que el ladrón bueno, no hay ladrones buenos. El ladrón que reconoce su maldad, porque nosotros no somos buenos. Cuando a Jesús le dijeron, maestro bueno, Jesús dijo, bueno no sino uno, Dios. Si usted me está viendo a mí como Dios, dígame maestro bueno. Sería lo que le quiso decir a aquel joven. Pero realmente el único bueno es Dios. De ahí para adelante, hermano, claro, en nuestras vidas debe dar un testimonio de la fe. Y si somos ministros del Evangelio, más, ¿cierto? Un testimonio de nuestra fe, entendiendo que nosotros dependemos a diario de la gracia de Dios, porque nosotros ¿qué somos? Entonces, en esas condiciones, el publicano estaba ya, no podía ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y le decía a Dios, Señor, sé propicio a mí, pecador. En otra versión yo leía, a mí, un pecador. ¡Ah, qué hermosura! Un reconocimiento de lo que somos ante Dios. Y os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se sube, se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. Mano, nosotros tenemos que reconocer lo que somos. ¿Y qué somos nosotros? No somos nada. Sin el Señor no somos nada. Muy bien. Nos quedó también evidencia cuando Jesús habló con la mujer samaritana, de que los judíos y los samaritanos no la iban, ¿cierto? Ellos fueron mezclados. No sé si usted recuerda cuando Jeroboam se rebeló contra Roboam y las 10 tribus de Israel, y entonces ellos formaron el reino del norte, que también fue llamado el reino de Israel, ¿cierto? Era el reino del norte, Israel, y el reino del sur, las 2 tribus que quedaban, que era Judá, ¿cierto? Y entonces esta Samaria llegó a ser la capital de esta nación, que era una nación rebelde que se apartó de la ley de Dios, de Moisés. Los sacerdotes y todos guardaron al otro lado, pero esta gente vino aquí y contaminaron la ley que Dios había dado a través de Moisés. Entonces nunca se mezclaban. Acuérdense que los judíos y otros pueblos nunca se casaban, ellos no se casaban con los gentiles, y entonces era el desprecio que se tenían, y era un desprecio que se tenía en gran manera. Por allá en Lucas capítulo 9, esta mañana estábamos viendo Juan, ¿cierto? Pero viendo en el libro de Juan que lo estamos estudiando, hacíamos alusión aún a este mismo pasaje. Otra vez vamos a tomar el mismo pasaje. Lucas 9, del 51 al 56. Que hablaba el momento en que Jesús va a Samaria, ¿cierto? Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, a los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. ¿Se acuerda? ¿Qué hicieron ellos? No le recibieron, porque el aspecto de ellos era que iban a Jerusalén, o sea, eran judíos que iban a adorar. Los samaritanos dijeron, no, estos vanes, acuérdate que nosotros adoramos en el monte Baal y estos quieren ir allá a Jerusalén a adorar. Para los samaritanos, ellos tenían su propio la ley, se me va, samaritano. Ellos tenían su ley su Biblia, pues su concepto del Antiguo Testamento samaritano, y los judíos tenían el que ellos tenían. Entonces eso era como esas pullas que habían entre estos dos pueblos, y entonces los discípulos se ofendieron mucho, y entre ellos fueron Jacobo y Juan. Y entonces es la expresión de ellos: Señor, si quieres mandamos que descienda fuego del cielo y acabe con esta gente y listo, y arreglamos el problema. Entonces Jesús les dice: ustedes no saben de qué espíritu son.
Y vuelvo a decir lo mismo que dije esta mañana. A Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Qué les dijo Jesús a ellos? Tenían un espíritu demoníaco. Como así que cayera fuego del cielo, que porque no creían en ellos. Es como decir, entonces no son evangélicos, entonces no los beneficiemos, porque ¿cómo así? El amor de Dios supera todas esas barreras religiosas. El amor de Dios supera lo que sea, porque por encima de eso está la palabra. Entonces Jesús les termina diciendo, el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino que vino a salvarlas. Qué importante que estos grupos sectarios entendieran lo que necesitamos nosotros, entender de la palabra. El amor de Dios tiene que estar por encima de esas cosas, hermano. Nosotros no podemos tener divisiones en el sentido de acercarnos a la gente. Acérquese a cualquier persona y transmita con su testimonio. A veces no hay necesidad de hablar. Mi actitud hacia las personas que me rodean demuestran el amor de Dios. Demostremos que amamos a Dios con nuestras actitudes. Bien, otra cosa que uno veía es la actitud con los romanos. Tampoco había amor entre los romanos, porque ellos sentían que fueron sus conquistadores, los que los ganaron, los que les imponían los impuestos. Entonces también, y uno va a notar que en el mundo va a haber eso, gente que siente resentimientos por todas estas situaciones de injusticia social. Bueno, entonces yo le hago una pregunta: si para los judíos era difícil amar a sus enemigos, ya trayendo esa enseñanza a nuestro tiempo, ¿será que para nosotros es fácil amar a nuestros enemigos? Con tanta injusticia que hay. Uno ve muchas cosas. En las redes sociales hoy yo creo que salía algo y mostraba como que llegaba un dinero del extranjero, lo recibía un presidente, ese presidente lo daba a los siguientes en la escala que seguía, y eso se la daban a los siguientes, y a lo último lo que iba al contribuyente era una latica de, pues contextualizándolo a lo del tiempo de nosotros, una latica de sardina, y lo que llegaban eran toneladas de, y entonces quien colocaba eso, y yo miraba ese dibujo y yo decía, hay injusticias sociales en los pueblos, las hay, pero lo que yo estoy viendo en la persona que lo publica es una persona que puede guardar en su corazón. Es una realidad social, la hay, pero lastimosamente la gente se llena de eso. Y la gente, yo he notado en las redes sociales, por ejemplo en el municipio donde estamos, como hay gente que, hay una labor que hacen los pueblos, hay una labor que hacen los gobernantes, y la gente a veces groseramente le dice al gobernante, y entonces ¿cuándo llega mi mercado? Y entonces ¿qué vamos a hacer? Pues póngala como quiera. Y me dice, ay Dios mío, el corazón nuestro, eso es el corazón del hombre. Nosotros entendemos que la provisión viene de Dios. Dios va a utilizar hasta un cuervo. ¿Usted se imagina en el caso de este hombre de Dios, este profeta de Dios, que Dios le manda un cuervo y ese cuervo le lleva carne? ¿De dónde sacó la carne de cuervo? ¿O será que el cuervo tenía, para llevarle la carne a este hombre de Dios, se colocó un piquito, se colocó en el piquito dos protectores de piquito para que fuera bien higiénico, y le llevó al profeta? No, él le llevó. ¿De dónde la sacó? Él se la llevó. Y él comió. ¿Usted comería una carne o un alimento que le llevara un cuervo en la boca? Pues un cuervo, un gallinazo en la boca. ¿Qué mortecina estaría comiendo y me la trae? Yo no sé qué fue lo que le llevó a él. Dios lo utilizó. Dios utilizó un cuervo, ¿cierto? Yo creo que hoy en día hasta Dios utiliza cuervos para bendecirnos. La persona que usted menos piense, hasta la persona que se considera enemiga suya, lo puede bendecir. Yo digo bendecir, porque para mí es una bendición cuando Dios utiliza medios para bendecir nuestras vidas. El que tenga oídos para oír, que oiga. Muy bien, el 5:44. Pero yo os digo, esto es lo lindo, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen, y oren por los que os ultrajan y os persiguen. Oren. Y entonces la oración de algunos es, sí, claro, yo oro, Señor, a ese desgraciado, o a ese maleado, o a ese hijo del diablo. Uy, Dios mío, ¿qué es eso? Eso no es una oración. Acuérdense que los maldicientes, según una lista que hay por allá, creo que es en Apocalipsis, dice, no es Apocalipsis. O sí, hay una de las listas que habla de él, que dice que los maldicientes no van al reino de los cielos. Y los maldicientes son los que cargan Biblia y maldicen. Esos también son maldicientes. Entonces dice, no van al reino de los cielos, ¿cierto? Entonces, conceptos que yo veo ahí. Debo amar a mis enemigos como amo a mi ser querido. Así como amo a mi mamacita linda,
debo de amar. Así, pastor. Uy, pastor, eso es muy difícil. No, es que eso es imposible humanamente hablando. Tiene que el amor de Dios invadir nuestro corazón. Y al invadirlo, oh, pues sí, sería más fácil hacer esto. Ellos entendían el concepto de amar, pero amor fileo a estas personas. Pero el amor que Jesús está hablando es un amor con mente y voluntad. Y entonces aquí tendríamos que volver a hablar al concepto de Dios, del amor de Dios, que es un amor ágape, que es un amor de Dios inmenso. El amor más parecido, el más parecido al de Dios es el de una madre, pero el concepto de agapeo, ¿se acuerda que lo veíamos? Era un amor con propósito, ¿cierto? Era un amor con propósito que Dios había de colocar. Entonces nosotros, al amar con un amor ágape, estamos amando a la otra persona con un propósito de Dios, con un propósito en Dios. No es el concepto solo emocional, es el concepto de algo, una fuerza grande que Dios coloca en mi corazón por aquellas personas que son difíciles de amar, ¿cierto? Entonces no es tan fácil para una persona natural. Por eso le digo, yo entiendo personas que supuestamente cargan una Biblia y odian, no han nacido de nuevo. Porque una persona que ha nacido de nuevo va a buscar el bienestar del otro. Acuérdense que los 10 mandamientos los resume Jesús en dos. Amen a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza y con toda su alma. Y la segunda, amen a las demás personas como se aman ustedes mismos. Ay, Señor, mejor guardemos los 10 mandamientos de la antigüedad. Sería igual, la fórmula es la misma. Bueno, entonces cuando hablamos de esta manera, estamos hablando con algo que es la buena voluntad. Barclay, uno de los comentaristas bíblicos, y al ir a buscar qué opinaban ellos sobre estos textos, él habla acerca de amar en una forma diferente, ¿cierto? Porque él habla, es amar con bondad, es amar con benevolencia, es aplicar estos términos hacia las demás personas para que los otros hombres no sean destruidos. Jesús vio que la gente de su tiempo sufría por sus odios. Jesús vio que los judíos de su tiempo vivían amargados. Porque yo quiero decir una cosa, la peor esclavitud no es la que ellos vivieron bajo el Imperio Romano con unos inquisidores encima. La peor esclavitud la tiene el individuo en su corazón. Cuando la esclavitud de mi corazón sale y yo siento que soy un hombre libre, actúo como un hombre libre. Y cuando actúo como un hombre libre, esas cosas que nos amarran, esas cosas que nos atan, esas cosas que nos dañan, salen de nuestras vidas. Ay, hermano. Porque aquí entonces teníamos que decir que debemos amar con un amor diferente, y el amor que nos está expresando aquí Mateo es un amor de Dios. Porque mire la expresión. Nos dice, vaya, amen a los demás de esta manera. Y entonces dice, para que seáis hijos de Dios. Que hace salir el sol sobre buenos y malos. Manos, imagínate, es que somos nosotros. Podemos ser hijos de Dios hoy. Yo no sé si reír o a veces ponerme a llorar. Porque, hermano, nosotros a veces odiamos. Yo he pasado un momento de mi vida donde tal vez he pasado como has pasado, ¿cierto? Momentos donde personas que yo amé por muchos años y que respeté y que veneré, y no sé si veía que es que la obra de Dios a través personas que les tenía un respeto, hasta que me di cuenta de lo que somos los seres humanos. Y hubo un momento de impaciencia y de rabia. Ya después tuve que aprender a amar y a perdonar. Y hoy oro para que no los coja el Señor así como están. Como decía mi abuelita, que los coja persinados, pero realmente no es persinados, sino que los coja en los caminos de Dios. Y que si ellos a conciencia hacían el mal que hicieron, que Dios les perdone esas maldades que hicieron. El tiempo determinó y en el tiempo empecé a ver que sí eran las consecuencias. Los alcanzó, el pecado que ellos tenían los alcanzó. Y a mí ya no sentí placer. ¿Sabe por qué no sentí placer?
porque entendí que igual que ellos somos nosotros. Entonces cuando yo digo, muy bueno, vea cómo le fue, espere que nos llegue a nosotros también. Pidámosle a Dios que seamos dignos, que Él nos derrame en nosotros el amor. Amén. Acuérdense, no amamos para ir al cielo, sino que amamos porque vamos para el cielo. No hacemos obras para ir, sino que hacemos obras porque como vamos montados en el vagón, sentimos pasión por hacer obras. No van condicionadas. Yo no voy a esperar a hacer una obra de caridad para que Dios se acuerde de mí. No. Yo tengo ya al Señor en mi vida, ya lo he recibido y esas manifestaciones son porque ya he recibido de Dios en mi corazón. Entonces, los demás merecen el amor de Dios y ese amor de Dios, Dios lo va a manifestar en nosotros. Ahí es cuando uno entiende la escritura que dice, tuve hambre y no me diste de comer, estuve en la cárcel y no me visitaste, porque es ese concepto de, Dios mío, venga, yo soy las manos del Señor, yo soy la boca del Señor, yo soy los ojos del Señor. Qué bueno es cuando usted y yo somos instrumentos de Dios. Y cuando el amor de Dios se manifiesta a través de nosotros. Lucas 6:35, ¿cierto? Habla de que debemos de ser benignos para los ingratos y los malos. ¿Cómo así? Es que la Biblia lo está haciendo. Vamos para Lucas 6:35, perdón. Vamos para Lucas 6:35, vamos para allá. ¿Qué dice Lucas 6:35 frente a eso? Es que ese es el problema. Nosotros a veces ayudamos a los de la familia de la fe. Ay, qué tristeza. Qué tristeza. Debemos de amar a todo el mundo. A todo el mundo. Entonces dice, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que... Y haced bien. Y prestad, no esperando de ellos nada. Oiga, préstele a otro esperando a que se le quede con la plática. Ay, Dios mío, donde me vea a mí un prestamista o leyendo esto. Pastor, quítese, borre ese texto del Nuevo Testamento. Dígame dónde es para yo borrarlo. Porque es que es tremendo. Lo normal es que si yo le presto a alguien me devuelva, ¿cierto? Pero yo le soy honesto. Si yo lo presto y no me lo pagan, yo no lo debería reclamar. No voy a volver a leer. Es que a veces leemos la Biblia así. Y cuando llegamos a estos textos, somos tan olvidadizos. No sé si esa conciencia o nuestra conciencia nos hace pasar malas pasadas. Lo vuelvo a leer. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Bíblicamente, cuando yo presto o yo salgo de fiador por otro, es porque estoy dispuesto a pagarle la deuda. Así es que si usted está enojado con otra persona porque usted salió por fiador y ella no pagó, pues lo normal es que usted pague. Es que es lo bíblico. Ay, pastor, no diga eso. Eso es lo que veo yo en la palabra. Además, cuando usted firmó eso ante la empresa que usted firmó, el banco no figuraba usted como fiador solidario. Usted no sabe qué significa ser fiador solidario. Que usted se va a solidarizar y cuando la persona no pague, usted paga. Entonces, cuando le dicen fídeme, mano, si usted lo puede hacer, si usted puede dejar de comer bueno un mes, o 2 meses, o un año, por apoyar a alguien que usted le dio la confianza, no sienta rabia con esa persona, no vaya a sentir rabia con esa persona. No vaya a decir hoy o mañana, vea, me debes, me pagas. ¿Usted fue fiador? Sí. ¿Solidario? Sí. No, hermano. ¿Usted firmó? Sí. ¿Y qué decía? Que si él no pagaba, usted pagaba. ¿O para qué piden el fiador? Dígame, ¿para qué piden un fiador? Pues para eso. Ay, hermano. Qué duro es esto para nosotros, ¿cierto? Somos muy humanos. Yo lo digo, yo me río por no llorar, porque nosotros hemos actuado mal, todos. Todos hemos actuado mal en la vida, pero hoy somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, nuestra palabra, no le digo, hermano, yo río por no llorar, porque es que cuando yo me miro al espejo, hermano, veo que soy un ser humano más. Ojalá y Dios tenga misericordia de nosotros y podamos imitar a Cristo. Amén. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Que nosotros debemos de bendecir a nuestros enemigos. Ay, pastor, ahí sí me mató. Bendecir a los enemigos. A los enemigos.
O sea, el que abusó de la confianza de eso, ni siquiera alcanzaría el término de enemigo. Enemigo es el que nos aborrece, nos odia y nos tira. Hasta ese, hasta el peor. Ese vecino que usted tiene que ora y le dice, Señor, llévatelo, Señor, haz alguna cosa. Y el Señor dirá, no, yo te lo voy a arrimar más para que forme tu carácter. Y cuando haya perfeccionado tu santidad, pues entonces algo haré. Es que Dios es hermoso con nosotros, hermano. Hay un libro que alguien escribió, se lo recomiendo. No lo tengo en multimedia, hoy no se lo ponía aquí. Mi amado adversario. Y pone esas posiciones de Dios como tan difíciles en nuestra vida. Primera de Pedro, mejor, capítulo 2, 23. ¿Quién está hablando de Jesús, el sufrimiento vicario de Cristo? Lo habla desde el versículo 21, que dice que nosotros fuimos llamados porque Cristo padeció por nosotros y nos dejó el ejemplo para que sigamos sus pisadas. El 22 dice que Él no hizo pecado, ni se halló pecado en su boca, pero escuche, siendo el perfecto, cuando le maldecía no respondió con maldición, y era perfecto. Pudo haber dicho, oigan, estos pecadores, esta parranda de sinvergüenzas, porque no había cometido pecado, pero el amor de Él fue tan grande que los amó. Y entonces dice, no maldijo, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Y qué fue lo que dijo en la cruz? Que les caiga todo el peso de la ley. No les tengas en cuenta. Mejor dicho, ellos no conocen de ti. Les falta que se revele más el amor de Él. En la cruz del Calvario vimos tan revelado el amor que muchos de los que lo maldijeron tuvieron que reconocerlo. Muchos. Yo vi una película una vez que yo visité su gloria. Yo no sé si fue un escrito de la época de Jesús, tengo que averiguarlo. Que hablaba de uno de esos soldados, o alguien planteó esa posición desde ahí. ¿Qué pensaría un soldado después de todo lo que vio en Jesús? Lo traumatizó. Es que ver a Jesús en esa condición. Entonces, ojo, no debemos de usar para otras personas lenguaje abusivo. No lo debemos de hacer. No es fácil. Yo mismo en mi propia vida he tenido que ir cambiando el lenguaje. Cuando personas que tienen ciertas responsabilidades no las cumplen, cuando personas aunque están bajo mi responsabilidad tienen una actitud y que yo me he sentido como pero le he tenido que decir al Señor, dame una palabra suave, dame una palabra de autoridad, que sea mi vida, mi forma de hablar la que me genere autoridad y no mi imposición. Es que aquí el que manda soy yo, aquí el que maneja las cosas soy yo. Cuando una persona hace eso ya perdió la autoridad. Usted no sabe quién soy yo. A la luz de la Biblia yo le diría quién es usted. Si yo le doy esas actitudes a la luz de la Biblia le digo quién es usted. Usted no sabe quién soy yo. Sí, aquí lo estoy viendo. Mejor quedemos callados, ¿cierto? Vea, es más, en el 5:22 del mismo libro de Mateo dice, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio, oiga, necio. Hay gente que le dice maldito a su propio hermano. Bueno, a cualquiera, pero aún hasta a su propia sangre, ¿cierto? Será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo o necio quedará expuesto al infierno. Ay, Dios mío. Bueno, el Gehenna equivalía, el infierno es el término que ellos utilizaban en el griego, que era Gehenna, que también era Inón, y era donde se hacían sacrificios antiguamente, se hacían sacrificios humanos. Y entonces ahí nos está diciendo que no, mejor que nosotros tengamos palabras de amabilidad, de cortesía, que pidámosle al Señor que controle nuestro temperamento, nuestro carácter, para que lo hagamos. En 1 Corintios 13, del 4 al 7, que habla acerca de la actitud de amor que debían tener. Y yo quiero decirle, yo le he escuchado a muchas personas ver 1 Corintios 13 como la preeminencia del amor. Entonces, ay no, vamos a estudiar la preeminencia del amor. Vamos a tener un curso para noviazgos. ¿Qué vamos a utilizar? Ay no, 1 Corintios 13. La novia le va a escribir una carta de amor. ¿Cuál será el mejor pasaje de amor en la escritura? 1 Corintios 13. Ay, mandémosle 1 Corintios 13.
Sí, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es ay, qué hermosura. Les voy a contar una historia aquí entre nos. ¿Sabe que cuando el apóstol Pablo le mandó esta carta a los corintios casi lo matan por el capítulo 13? Oigan al pastor, con esa hermosura de texto. Porque Pablo a través de toda la carta le habla a una iglesia que lo único que tenían todos los dones espirituales, pero lo único que le faltaba era el amor. Entonces él arrancaba en el 1 Corintios diciendo: es que yo he escuchado entre ustedes que hay tales pecados que ni se nombran en la gente de afuera. ¿Cómo? Y empezó a describirles el pecado. Entonces, no sufren el agravio. Ustedes que caminando no, y entonces cierto, se jactan de los dones espirituales que tienen. Ustedes que caminan, entonces uno va siguiéndole la pista a todo. Y esto es todo como antitético, ¿cierto? Y cuando llega a Corintios 13 y él habla de la preeminencia del amor, ellos están sintiendo ese batacazo, porque es un puyazo indirectazo, porque es el resumen de toda la exhortación de 1 Corintios. Entonces dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas como ustedes los corintios, y no tienen amor, y no tengo amor, soy como un metal que resuena. Ustedes son buche y pluma, bulla. Uh-huh. Y si tuviera la profecía y entendiese todos los misterios como ellos, como ustedes los corintios, ¿cierto? Y si tuviera toda la fe, porque hablaba de la fe de ellos y todo, de tal manera que hasta trasladase los montes como ustedes, y no tengo amor, nada soy. Yo soy como un metal que resuena. Ustedes son como un metal de que resuena. Ustedes no son nada. Si repartieran todo lo que tienen a los pobres, entregan su cuerpo y para ser quemado por la gente, y no tienen amor, no sirve para nada. 1 Corintios 13, eso es un varapazo, hermano. Un varapazo. Entonces el Señor nos está diciendo, vale, solamente del 4 al 7. Ay, hermano, esto es muy duro, esto es muy duro. La palabra es muy linda porque la recibimos, ¿cierto? Y yo tengo que decirle al Señor, yo manejé un programa, yo estuve en unos programas de meditación y estuve en uno sirviéndole al Señor, y el líder se llamaba Carlos Agudego. Daba palo, eso daba más palo. Bueno, pero en la gente de la calle y nosotros que necesitábamos, pues nos sirvió. Pero había un negrito que siempre las cometía. Entonces él desde allá, desde el púlpito, le echaba los puyazos. Y él predicaba y decía: sí, es que aquí hay gente así, así, así. Y el negrito sabía que era para él y todo el mundo también. Y el negrito gritaba y decía: habla Jehová, que tu siervo escucha. Y yo creo que usted y yo estamos ahí en su casa y yo estoy aquí diciéndole: habla Señor, que tu siervo escucha. Está bien, la recibimos con amor, Señor. Me parece que este mensaje, aunque lo estoy intentando hacer con amor, eh, como alguien más que necesita de Dios, esto nos está exhortando muy duro, hermano. No sé si reír o llorar porque es duro, esto nos pega duro, ¿cierto? Entonces, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, no se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y en este momento yo tendría que decirle al Señor: Dios mío, entonces dame amor. Porque nosotros en esta noche necesitamos que Dios derrame su amor sobre nosotros. No, no es que nosotros amemos a otros, es que sintamos el amor de Dios. Aquella mujer estuvo dispuesta a vaciar un frasco de alabastro. Ahí estuvo dispuesta a colocar un año de sueldo de trabajo en los pies de Jesús. Una vil mujer de cero en conducta, enjuagar los pies de Jesús con sus cabellos en medio de las lágrimas, porque encontró en Jesús la paz, encontró en Jesús el amor. Yo creo que esta mujer de ahí en adelante no fue igual. Esas mujeres sirvieron a Jesús.
Yo creo que nosotros somos como esas mujeres en un sentido. O en esta noche nos sentimos. ¿Y por qué no decirle a Dios en esta hora? Aquí estamos, Dios. Qué hermosa tu palabra, Dios. Hablar del sermón del monte, Señor. hablar de los principios del reino de los cielos para nosotros hoy. Es una gran confrontación, pero es un gran gozo. Hoy me doy cuenta cuánto me has amado, Dios. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ayúdanos en esta noche a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Y gracias porque en esta noche nos hablaste del amor hacia los enemigos. Yo quiero amar a mis enemigos, Dios mío. Tal vez no los amo, Señor. Tal vez soy el peor, el más malo de todos, Señor. Porque en algún momento en mi corazón he sentido odio o rabia a unas personas que han hecho hasta cosas buenas hacia mí, pero en algún momento me han dañado, me han golpeado. Yo quiero amar a mis enemigos, Señor. Gracias.